Bien amigos, pues estamos hoy aquí ofreciéndoos un programa informativo, tanto para Que Arte Radio La Flamenquita, en ese programa de la Radio Weekend, y para YouTube y Facebook, con una invitada muy especial. Tenemos a Rosa del Río, una aragonesa. Bueno, ya ven ustedes, guapísima, ha tenido un recorrido largo en su vida, ha visitado durante bastantes años Italia, o ha vivido, quiero decir, y queremos saber un poco de tu vida, porque has elegido Puerto de Mazarrón para continuar esta trayectoria. Hola, muchas gracias por invitarme, estoy aquí muy a gusto. Y bueno, pues en principio Puerto de Mazarrón era un lugar que elegimos como residencia de verano en España, mientras vivíamos en Italia, mi marido y yo. Es un sitio tan bonito que nos gustó, compramos aquí una casa. Tú eres una mujer, creo que muy polivalente, te gusta muchísimo la danza y de eso queremos hablar hoy en nuestro programa. Muy bien, sí, en efecto me encanta la danza, en concreto la danza oriental. Había practicado otros tipos de danza anteriormente, antes de entrar en la danza oriental, pero me enamoré inmediatamente. ¿Qué conexiones hay en cuanto a la danza en Aragón y Murcia? ¿Quizá la jota o hay más conexión escénica que eso? Bueno, yo creo que básicamente es la jota. La jota en realidad, hay muchas teorías sobre la jota en concreto, pero una de ellas es que proviene como origen de danzas árabes. Danzas árabes que además tiene su explicación porque el dominio árabe en nuestra tierra fue muy intenso. Sí. Sobre todo en los siglos XV y XVI, incluso hasta el XVII. Bueno, en realidad durante el periodo de máximo esplendor del dominio árabe, prácticamente toda la península ibérica era lo que se denomina Al-Ándalus. Sí, hasta el siglo XI aproximadamente, pero que después ya unos se fueron, pero se quedaron otros. Claro, luego hubo una disensión dentro del seno de Al-Ándalus y fue cuando se crearon los reinos de taifas. Uno de los más importantes era el de Zaragoza, en concreto. Así que, claro, ahí las influencias duraron hasta que terminó la Reconquista, pero también posteriormente. Esta es una de las razones por las que a mí me gusta mucho la danza andalusí, que es una variante, llamémosla así, de lo que son las danzas orientales. Cuando yo estudiaba danzas orientales al principio, una de las cosas que me impactó fue cuando entré en contacto con la danza andalusí y con la música andalusí, porque son verdaderamente danzas que luego se convirtieron en danzas de corte para los emires, el califa, etc. Y que se bailaban con una música y unos poemas que nacieron en el periodo de Al-Ándalus. Por lo tanto, digamos que de alguna manera yo encontré mis raíces ahí, mis raíces de ese periodo que nos ha dejado tanto, con el que hemos compartido tantos siglos. La cultura árabe, sin duda, está siendo tan importante en nuestro país que evidentemente no se despega así como así, de decir, bueno, pues nosotros somos españoles, nosotros somos árabes. No, claro, es decir, cuando llegaron los árabes, nosotros los llamábamos árabes, aunque no eran de raza árabe, pero da igual, ya había habido muchas culturas anteriores. Había estado el dominio de Roma en Hispania, que ocupó prácticamente toda Hispania, y luego ahí ya hablando de idioma y tal, nos entró el latín, pero luego entraron todas las tribus germánicas por el norte y cuando llegamos a la Edad Media lo que tenemos son las tribus germánicas que tienen todos los reinos en España y eso fue
el segundo paso, el tercer paso de esta tierra nuestra que es tan codiciada de alguna manera, debemos de ser muy particulares, muy especiales. Luego fue la entrada árabe, con lo cual aquí tenemos, o sea, como un gran calderón en el que todos se influyen a todos. De hecho, aquí en Puerto de Mazarrón concretamente tenemos unos grandes recursos de la época romana. Tú sabes, tenemos un museo exclusivamente romano y bueno, pues muchos restos esparcidos por todo Puerto de Mazarrón. Bueno, háblame de otras danzas de las que practicas. Bueno, la verdad es que todo se engloba en lo que se llaman danzas orientales, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente yo utilizo el estilo de Egipto, porque la encontramos también en Líbano, en Turquía, y aunque puedo dar pinceladas de eso, básicamente yo he estudiado con profesores de origen egipcio. Entonces tenemos lo que es la danza oriental, que todo el mundo conoce como danza del vientre, ¿vale? Sí. Pero tenemos también muchísimos folclores. Folclores del Golfo Pérsico, folclores del desierto, folclores beduinos. Es una cosa muy amplia y muy bonita. Y entonces son muchas cosas diferentes que se engloban dentro de la danza oriental. Invita a la gente a tu clase de danza. Bueno, pues podéis poneros en contacto conmigo en el momento en que queráis. Yo doy clases en grupitos muy pequeños, o clases particulares, o clases en Skype, online. Y si queréis probar este tipo de danza que es fantástico para, sobre todo, las mujeres, porque empodera, forma grupo, te suelta de una serie de restricciones que las mujeres tenemos por cultura, que se nos han impuesto. Es maravilloso para salir de uno mismo y para ponerse en forma, y a cualquier edad. Muchísimas gracias. Bueno, pues te agradecemos muchísimo tu presencia aquí con nosotros, tanto para la radio como para YouTube y Facebook, y bueno, pues que sigas triunfando como lo estás haciendo, digamos que enseñando todas estas artes a la gente del municipio de Mazarrón. Gracias a vosotros. Hasta siempre. Buen día.